Buenos días, profesor y compañeros en general. Les saluda Johnny Farfán, integrante del grupo número 8 del curso de Realidad Nacional y Desarrollo Amazónico, a cargo del profesor Walter Soria del Águila. En esta oportunidad, los integrantes y yo del grupo hablaremos sobre el tema del narcotráfico en la Amazonía. Quienes lo conforman: Fatón Moy, Johnny Luis; González Salinas, John El Martín; Grandes Rojas Harrison; del Águila Oliveira, Juan Jesús; y Parga López, Roberto Gino. Para comenzar con la introducción, se dice que el narcotráfico tiene tal dimensión que mueve gran cantidad de miles de millones de dólares, euros, libras, soles, involucra gran cantidad de estados y naciones. Pero en esta oportunidad nos enfocaremos solamente dentro de la región Loreto, que se encuentra en el Perú. Mencionaremos cuáles son las causas que la producen, en qué afecta tanto a una persona, así como también al grupo que lo rodea, y qué consecuencias nos puede llevar el consumo de alguna sustancia adictiva y dañina para la salud. Cómo es que envenena a gran cantidad de seres humanos y desafía el corazón del sistema de manera contundente. Pone en tela el juicio de los valores de una sociedad moderna tecnológica en pleno siglo XXI y refleja los elementos más hondos de una crisis existencial de manera tanto individual como masiva, y el desmoronamiento capaz de conducir a millones de personas a la autodestrucción, ante la evidencia de un mundo que muchas veces parece no vale la pena ser vivido. También mencionaremos los diversos conflictos regionales y diferentes guerrillas de pandillas que existen dentro de la región Loreto por el predominio del poder absoluto. Es indudable que el narcotráfico constituye una lacra que afecta a la selva peruana, y en su conjunto se podría afirmar con mucha certeza que no existe alguna región dentro de la selva que no se vea afectada o amenazada seriamente por esa lacra social, que además de generar violencia y agresividad, desencadena el incremento de una serie de figuras delictivas que afectan significativamente las bases del mismo Estado peruano. Así como también tocaremos la problemática de las drogas en todas sus vertientes. El tráfico ilícito de drogas y la drogadicción afectan a la sociedad en su conjunto, de incrementar las actividades delictivas, corromper a las autoridades y las diversas instituciones. Se dice que para los que hacen de este negocio, es un negocio a gran escala que tiene gran magnitud, pero la verdad es que este dinero obtenido no paga ningún tipo de impuesto ante las autoridades, haciendo a la vez un fenómeno económico que conlleva a un problema político y social, lo cual hace fomentar la corrupción de diversas instituciones, tales como la PNP, que es la Policía Nacional del Perú, e incluso hasta del mismo ejército. Por otro lado, se produce la dependencia, lo cual conlleva a que una persona sufra de ansiedad o depresión o miedo, etcétera, que también son llamados los drogadependientes. Se crea una necesidad extrema por consumir el producto para poder saciar sus ganas, haciendo esto aún más peligroso, ya que la persona, al no poseer las sustancias, es incluso de robar o incluso hasta de matar a otros seres para poder saciar sus ganas. Bien se dice que la psicología humana nos menciona que es normal querer conocer nuevas sustancias, por lo que en la mayoría de las ocasiones es la curiosidad que impulsa a un individuo completamente sano a entrar en este mundo de las drogas. Y normalmente ocurre con los jóvenes, que son por su naturaleza, están en una etapa de querer explorar y experimentar nuevas sensaciones. En la siguiente diapositiva hablaremos de los objetivos. A esta parte la dividimos en dos, que son el objetivo general y los objetivos específicos, que están dentro del objetivo general. Objetivo general: presentar un panorama sobre el narcotráfico en la actualidad y establecer las características de los cambios y modificaciones de una visión que combate en nuestra Amazonía. Dentro de los objetivos específicos nos encontramos con tres aspectos. El primer punto: analizar los problemas que plantea el narcotráfico en nuestro país y específicamente dentro de la Amazonía peruana. Segundo punto:
brindar información referente al narcotráfico en nuestro país y lo que se está llevando a cabo para contrarrestarlo. Y como último punto, concientizar sobre la lucha que sigue por el mismo camino en nuestro medio, lo cual es una óptica muestra de la realidad y aspiraciones prácticas. A continuación, le doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días con todos, mi nombre es Jonal González y continuando con la exposición hablaré sobre el narcotráfico. ¿Qué es el narcotráfico? El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Este proceso comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta. Suele ser realizado por diversas organizaciones ilícitas. Los grupos más grandes dedicados al narcotráfico suelen tener presencia internacional y ostentan poder. Sus integrantes cuentan con peligrosos armamentos y sus líderes manejan inmensas sumas de dinero. Respecto a la historia del narcotráfico, el narcotráfico se empezó a desarrollar desde épocas lejanas. Incluso Inglaterra transportaba opio a China en el siglo XIX, lo que hizo que se viera afectada su economía y que hubiera problemas sociales, provocando incluso la guerra del opio. Sin embargo, es hasta el desarrollo de las comunicaciones y los adelantos tecnológicos cuando crece como una actividad que ofrece enormes ganancias a los narcotraficantes. Esto porque en las grandes ciudades hay un consumo que va creciendo, haciendo de este uno de los negocios ilícitos más rentables. Referente a los antecedentes históricos en el Perú, desde hace 2000 años se ha hecho uso tradicional, ritual y culturalmente legalizado de la hoja de coca en la región andina. El uso del clorhidrato de cocaína a comienzos del presente siglo se extendió a raíz de la creencia de que tenía propiedades curativas excepcionales, distorsionándose sus patrones antropológicos e históricos originales. Más aún cuando su comercialización es ilegal y se introduce a comienzos de los años 80 el uso de pasta básica de cocaína con enormes capacidad adictiva. Este proceso se agrava por la caída de los precios de los productos tradicionales en el mercado internacional, la creciente demanda por el clorhidrato de cocaína y la acción de los narcotraficantes fundamentalmente. El problema de la droga tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales, que llegan a amenazar las bases mismas de la convivencia de las sociedades, generando obstáculos para el desarrollo económico y social. En el caso particular de los países productores de materia prima, Perú, Colombia y Bolivia, los flujos económicos generados por la producción y comercialización tienen importantes efectos macroeconómicos sobre aspectos como el empleo, el nivel de las exportaciones y el tipo de cambio. Bien, en lo que se respecta a los tipos de narcotráfico, como sabemos, el tráfico de drogas es un delito consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas sustancias, estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos. Y para esto, los narcotraficantes utilizan diferentes medios de transporte. Entre ellos tenemos el tráfico aéreo. Aquí se utiliza como medio de tránsito naves o aeronaves públicas o privadas para transportar vía aérea sustancias estupefacientes u otras drogas ilegales. También tenemos el tráfico marítimo, en la que se utiliza como medio de transporte buques, barcos u otra clase de embarcaciones.
para que se transporten por vía marítima estas sustancias, depositadas en container u otros lugares del barco. Y por último tenemos el tráfico terrestre, en el que se usan como medio de tránsito vehículos o cualquier medio de transporte vial para traficar vía terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser embalada. Muchas gracias, doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuamos con la exposición. Soy el integrante Grande Rojas Harrison. Voy a hablar sobre la situación problemática del narcotráfico en la Amazonía peruana. En el Perú se cultivan aproximadamente 61.77 hectáreas de hoja de coca, lo que representa cerca del 32% de la producción mundial. Por una hectárea de coca, señalan datos estadísticos, un campesino llega a obtener 10 veces más de lo que obtendría si el cultivo fuera de café o de plátano. El afán de lograr ingresos a partir del cultivo de la hoja de coca ha motivado al campesino a buscar en la selva zonas cada vez más lejanas e inhóspitas para resguardar del acceso y detección por parte de las autoridades, afectando con ello el ecosistema por la deforestación de grandes áreas de bosques ubicadas en las frágiles tierras de la selva peruana, alterando su protección natural y ocasionando daños por erosión de los suelos, la destrucción de la fauna y la contaminación por agroquímicos, tales como ácido sulfúrico, carbonato de sodio y permanganato de potasio, altamente contaminantes de la flora y la fauna regional. Ubicación geográfica. En el Perú, las actividades de narcotráfico se han generalizado en las diversas cuencas cocaleras, especialmente en las del Huallaga, Apurímac y Ucayali, considerados los tres grandes bastiones del tráfico ilícito de drogas en la región de la selva amazónica. La zona del trapecio amazónico de esta parte se ha constituido en un lugar estratégico, puesto que su ubicación y extensión territorial facilita el desarrollo de las actividades ilícitas, principalmente de acopio y transporte de la droga hacia Colombia, y con el propósito, en dicho lugar, los narcotraficantes han instalado modernos laboratorios de procesamiento de pasta básica de cocaína, caletas y puestos de acopio de cocaína. Las vías fluviales y terrestres se han convertido en las principales alternativas para transportar droga hacia el trapecio amazónico, así como ciudades del norte y sur del país. Narcotráfico en el Perú, la maldición de la selva. En Perú, las venas del Amazonas alimentan de droga procedente de la selva, no solo de los países tradicionalmente consumidores como Estados Unidos, sino también del propio Perú, en una espiral autodestructiva que nadie sabe muy bien cómo atajar. La cocaína circula en grandes cantidades rumbo al extranjero y en pequeñas dosis por las calles del país. En lo que los narcotraficantes respetan, poco importa quién consuma o por qué, pues no hay vida rota que no acabe reportándoles un beneficio. Perú es una nación rica en recursos naturales, cuyo territorio abarca sierras y parte de la Amazonía. Posee costas al océano más extenso y el río más caudaloso del mundo. Su gente podría vivir orgullosa de ello, pero detrás de esta belleza se esconde algo que destroza vidas: el narcotráfico. El país es el segundo mayor productor de cocaína del mundo. La droga nace en la selva y se extiende por las venas de la nación en búsqueda de consumidores dentro y fuera de fronteras. El destino de la droga que sale de aquí sigue amplias y variedades rutas: México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil y Argentina son los destinos más frecuentes de la región. Pero la cocaína peruana llega incluso hasta España, Países Bajos, Rusia y algunas naciones asiáticas. Este negocio ilegal golpea con fuerza a todo Perú, pero este impacto es más contundente al interior del país, donde el acceso a la educación, la asistencia médica y el trabajo son insuficientes. Uno de esos lugares es Iquitos, que se ubica a las puertas de la selva amazónica y el río que le da nombre.
La ciudad vive desde hace décadas con el fantasma de los estupefacientes entre su población. El narcotráfico en Perú funciona a través de un círculo vicioso, del que por ahora no se vislumbra salida. Las personas acceden a la pasta básica de cocaína con relativa facilidad. Las leyes son permisivas con la posesión de cierta cantidad de droga. El ejército se queja de los altos recursos que poseen los narcos y las autoridades miran hacia otro lado cuando se les pregunta. Lo único que queda claro es el daño irreparable a quienes caen en la adicción. Pueblos amazónicos amenazados por el narcotráfico. Ante las amenazas y desapariciones de los líderes y monitores ambientales que se oponen a la expansión de la hoja de coca ilícita, los pueblos indígenas se han organizado en guardias y rondas para defender sus territorios de actividades ilegales. En este difícil escenario, la recién designación de Ricardo Soberón como presidente ejecutivo de Vida ha generado la reacción de las organizaciones indígenas más afectadas por el incremento de la violencia que causa el narcotráfico en sus comunidades. Ante esta situación, los pueblos indígenas de diferentes regiones están adoptando diversos mecanismos de defensa que incluyen guardias y brigadas de sus pueblos. Sin embargo, la recién designación de Ricardo Soberón Garrido como presidente ejecutivo de Vida ha generado la reacción de las organizaciones afectadas por el incremento de la violencia ante la expansión del narcotráfico en sus territorios. A continuación, les paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, soy el integrante Juan del Águila Olivera. En esta ocasión me toca continuar con causas y consecuencias del narcotráfico en la región Loreto. Según el ex ministro del Interior y periodista Fernando Rospigliosi, manifiesta que la corrupción que genera el narcotráfico afecta sobre todo a las instituciones encargadas en combatirlo. Es decir, podemos hablar del Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, y esto también inmiscuye en lo que es en la política. Ahora, el narcotráfico utiliza la corrupción como su principal arma, de manera que se puede transitar los cargamentos de drogas y de insumos químicos. ¿A qué nos referimos esto? A que es una principal amenaza para la seguridad nacional, pues puede traer consecuencias como la corrupción, violencias, y esto afecta pero muy sensiblemente al medio ambiente. Continuando, voy a mencionar sobre la lucha contra el narcotráfico. El gobierno peruano, mediante el empleo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, desarrolla pues bastantes esfuerzos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la sustitución del cultivo de la hoja de coca. Ahora, si nos ponemos a ver desde el ámbito de la política, en el año de 1991, el Perú se concretó un convenio con los Estados Unidos sobre políticas de control de la droga y el desarrollo alternativo. Esto dio a una política integral para lo cual el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de lucha contra el narcotráfico. Además, también se puede mencionar que se creó la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas como ente rector encargado de diseñar, de coordinar y efectuar de manera integral las acciones de prevención contra el consumo de drogas. Por ejemplo, en el año 2020 apenas se erradicó a nivel nacional 6.27 hectáreas, lo que eso representa el 24,6% del erradicado el año pasado, cuando se alcanzó más o menos unas 25 hectáreas. Ahora, como política exterior, el Perú mantiene pues convenios bilaterales de la lucha contra el narcotráfico con muchos países de la región, principalmente los que son fronterizos, y también esto se amplía ahora o tiene un rango más con los países centroamericanos. Podemos mencionar también que la producción se da mayormente en lo que son en los valles peruanos, bolivianos, y ahora también está en el país de Colombia, porque hay consumo, y si se vende es porque se consume, porque se exporta, porque existe la seguridad de un beneficio. Ahora, mucho se ha hablado del desarrollo alternativo, pero esto a la vez es también una problemática muy amplia,
porque no es un problema agrícola. El desarrollo alternativo no significa solamente sustituir cultivos, significa construir la infraestructura de desarrollo para los campesinos y agricultores que están inmiscuidos en esa problemática. Pueden salir de ella no necesariamente y solo sustituyendo el cultivo, sino creando un valor agregado. Ahora, Estados Unidos hace esfuerzos para otorgar asistencias y cooperaciones condicionados por diversos aspectos directamente relacionados con esta lucha, pero no es obligación única y exclusiva de los Estados Unidos al presentar esta asistencia o al brindar este apoyo. Existe también una responsabilidad de todos los países del mundo y en este caso sobre todos los países europeos y países de mayor desarrollo, que en hacer aportes pues en la lucha conjunta contra el narcotráfico, porque en sus efectos atenta contra la humanidad y el medio ambiente. Ahora, ¿qué estrategias se está realizando en sí para la lucha contra el narcotráfico? Vamos a mencionar dos específicamente. La primera tiene que ver en el campo socioeconómico. Entre las principales áreas de producción podemos mencionar lo siguiente: el desarrollo alternativo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que se sustituye este producto o este cultivo con otro que no sea perjudicial para los pobladores. La participación de una empresa privada para darle un valor agregado a los cultivos sustitutos. La investigación para el uso del beneficio de la coca, la producción para usos tradicionales e industriales, la conservación del medio ambiente, etc. Ahora, dentro del ámbito legal, el Poder Judicial emitió una legislación que incluye varios aspectos sobre el narcotráfico en cuanto al elemento civil, militar y policial para facilitar así políticas y estrategias del gobierno. Podemos mencionar también lo que es el lineamiento para una política de antidrogas en la región Loreto. La problemática del narcotráfico debe ser entendida y enfrentada desde diferentes ángulos en los cuales se manifiesta y se hace cada vez más presente. La importancia primordial de la posición de Loreto para el narcotráfico es que constituye una región de tránsito de droga que se produce en los valles cocaleros aledaños y transitan pues por nuestro territorio rumbo hacia las fronteras de Brasil y Colombia. Salva decir lo que es Tabatinga y Leticia. Ahora, también podemos mencionar la Oficina Zona Iquitos, más conocida como la OSI. Esto tiene por finalidad fortalecer los programas de lucha contra las drogas en la región Loreto, y el objetivo de esto es implementar de manera articulada y con la participación activa de las instituciones regionales y locales acciones de lucha contra las drogas y el desarrollo integral y sostenible de nuestra región Loreto, priorizando así las intervenciones en el ámbito comunitario. A continuación doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, voy a dar la conclusión. Para empezar, el narcotráfico está más fuerte que nunca, así que combatirla es una tarea difícil, pero no imposible, ya que la corrupción afecta en todas las zonas y en todos los estatus, desde el comienzo de producción, elaboración, distribución y consumo. Los negociadores de la hoja de coca siempre están por la ribera, haciendo negocios con los agricultores de la zona en pueblos pequeños y olvidados, que ofrecen buen precio por la hoja y aparte de eso, arreglo del hogar y la comunidad. Las personas del hogar tienen que cubrir sus necesidades aún a costa de su propia seguridad. Toman el riesgo porque es más fácil y porque no tienen otra alternativa. El narcotráfico empieza a cumplir su objetivo cuando la pasta básica de cocaína llega a manos de la juventud y personas mayores que lo consumen de manera excedida, perdiendo el control de sus costumbres a tal punto de olvidarse de sus buenos hábitos, llegando a ser discriminados y marginados por la sociedad. Al momento de ser importados, muchos representantes de la ley, como policías, comandantes, jueces y congresistas, son sobornados y amenazados por la mafia del narcotráfico, y usan el peso que tienen en el Estado para hacer invisible el pase de la droga, y si no cumplen lo que se les ordena, atentarán con su vida y la de sus familiares. Nuestra solución como grupo fuera que reforcemos las disciplinas en las escuelas de padres, para así saber manejar la pubertad de los jóvenes de una manera beneficiosa
pariquitos y tener jóvenes de buena actitud que nos representen. También escuelas públicas de arte y administración, para que los jóvenes se puedan desenvolver de manera sana y organizada y sumar dinero por medio de lo aprendido. ¿A qué definimos como narcotráfico? Se define el narcotráfico a la actividad ilícita de reproducir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para producirlas, entre los cuales encontramos la marihuana, la cocaína y la heroína, como la más traficada. También, como sabemos, hace tiempo se prohibió la venta de querosene, producto de que con ese tóxico hacían la cocaína. Narcotráfico incluye varios procesos, las cuales son producción y distribución de drogas en un país, tráfico internacional de drogas, consumo de drogas y políticas de Estado de combate de drogas. Las ventajas del narcotráfico. Las únicas ventajas que posee el narcotráfico son las riquezas de ellos, tienen efecto positivo en la comunidad. Por ejemplo, permitiendo a agricultores pobres elevar sus ingresos cultivando droga, lo que beneficia a las comunidades rurales. Las personas de la selva se concentran en la agricultura. Tienen cultivos como plátano, yuca y arroz, así que son mejor personas para hacer el cultivo de la coca. ¿Cuántos años de cárcel se lleva por llevar droga? Todo delito de tráfico está castigado con una pena de privación de la libertad de 4 a 15 años, que puede extenderse hasta los 20 años en casos de tráfico agravado. Las principales causas del narcotráfico son: se desarrolla por causa jurídica, económica, por el contexto socioeconómico precario o políticas públicas deficitarias, inexistentes o precarias. La distribución o el tráfico de drogas del mismo modo se aplica a la comercialización ilegal de medicamentos recetados como analgésico o pastillas para dormir. La distribución ilegal de medicamentos recetados con frecuencia incluyen productos de hidrocodona y opiáceos farmacéuticos. Los tipos de narcotráfico. Tráfico aéreo. Consiste en utilizar como medio de tránsito naves o aeronaves públicas o privadas para el transporte vías de sustancias estupefacientes o psicotrónicas. También existe el tráfico marítimo, el tráfico terrestre. Unas recomendaciones serían implementar los recursos y esfuerzos para el desarrollo alternativo y la erradicación de cultivos ilícitos. Es factible reducir al mínimo la presencia de los cultivos ilícitos de coca en los próximos años. Reforzar las labores de prevención y tratamiento para reducir el impacto de consumo de drogas, especialmente en sectores de jóvenes, como son los estudiantes de secundaria y los universitarios. Eso sería todo, compañeros. Gracias.